¿Y si todo lo que creemos ser es solo un relato más? ¿Y si hay alguien o algo diseñando las reglas de nuestra existencia? En muchas religiones, especialmente en el cristianismo, tan presente en Occidente, hay una idea que siempre me ha hecho ruido. Dios ya tiene un plan para ti. Pero entonces, si ya todo está escrito, ¿qué sentido tiene elegir? Algunos responden con frases como, todo es ilícito pero no todo te conviene, o Dios conoce tu camino, pero tú decides si recorrerlo o no. Y entre tantas interpretaciones surge una tensión milenaria. ¿Somos dueños de nuestro destino o apenas personajes en una historia ya narrada? Curiosamente, hace unos años, una serie del del multiverso cinematográfico de Marvel se atrevió a experimentar con uno de sus personajes más queridos por los fans, un dios del engaño que quería ser libre, encaminado a su glorioso propósito, que es arrestado por una organización que lo acusa de salirse del guión, un villano que descubre que su vida, sus decisiones, incluso su muerte, ya estaban escritas. Y ahí es cuando todo se tambalea, porque Loki, lejos de resignarse, decide reinventarse. Decide ser más que un personaje, ser autor, intervenir, cambiar. Y eso, lo creas o no, es ingeniería social. Saludos TutiBiter, y sé bienvenido a Tutiformato. Suerte, destino, una de las tantas cosas enigmáticas de la vida. Voy a jugar con eso para descubrir qué significa exactamente tomar el control de nuestra historia. La historia de Loki no es simplemente un spin-off, ni una excusa para seguir vendiendo el multiverso. Es en realidad el viaje más íntimo, filosófico y existencial de toda la franquicia. Todo comienza cuando Loki escapa con el Tesseracto en Avengers Endgame. En ese instante, creyó que estaba tomando el control de su destino, pero en lugar de libertad, fue capturado por la Autoridad de Variación Temporal, una institución que se encarga de podar todo aquello que se sale del guión de la sagrada línea del tiempo. Loki descubre entonces que su vida, sus decisiones, incluso su muerte, ya estaban escritas, pero lo que parecía una condena se convierte en un punto de quiebre, porque a lo largo de 2 temporadas, Loki no solo niega y cuestiona su identidad, la reconstruye, pasa de ser un villano narcisista a un sujeto en búsqueda de sentido, conoce a Sylvie, a Mobius, a Ouroboros y a otros personajes que, como él, también fueron arrancados de su tiempo. Juntos se enfrentan a aquel que permanece, o a sus estragos, que es el verdadero titiritero del orden temporal, y cuando todo parece colapsar, Loki hace algo impensable, elige el sacrificio. Decide asumir un rol que nadie le impuso, que no estaba predeterminado, convertirse en el guardián del multiverso, el hilo que sostiene las infinitas realidades, el puente entre el caos y la esperanza, el dios de las historias. Sobre esta evolución, el escritor principal de la serie, Eric Martin, respondió que lo abordaron como si fueran 2 mitades de un libro. La temporada 1, la primera mitad, la temporada 2, el cierre del libro sobre Loki y la ABT. Él solo quería contar una historia completa y terminada en esas 2 temporadas. Así que sí, Loki no es una serie abierta, es un relato redondo, una historia con inicio, nudo y desenlace, como los buenos libros. Pero lo más importante no es cómo acaba, sino lo que nos deja. Una pregunta: ¿qué pasa cuando alguien se atreve a intervenir en el curso de lo establecido? ¿Qué sucede cuando una persona no se conforma con el papel que le dieron y decide reescribir el sistema? Bueno, fueron 2 preguntas, pero eso es justamente lo que se conoce como ingeniería social. A diferencia de lo que muchos creen, la ingeniería social no tiene nada que ver con números, ni hackers o algún truco informático. En verdad, creo que nadie la conoce y yo la conocí en la universidad. Es como lo define Galindo Cáceres: la aplicación de conocimiento social sobre lo social y para lo social, para inventar y perfeccionar reglas prácticas que construyan nuevas formas de comunidad y asociación. Dicho en otras palabras, la ingeniería social es el arte y la ciencia de intervenir en la vida colectiva para transformarla. Es rediseñar vínculos, es representar la forma en que convivimos, nos conectamos y damos sentido al mundo que habitamos. Y sí, puede ejercerse desde la política, desde la comunicación, desde la cultura o incluso desde una historia de ciencia ficción. Dentro de esta historia hay una fuerza silenciosa que lo condiciona todo. El destino ya está escrito,
Esa es precisamente la lógica detrás de la autoridad de variación temporal, un organismo burocrático y todopoderoso que decide qué eventos pueden suceder y cuáles deben ser podados. Su justificación: mantener el orden, proteger la sagrada línea del tiempo, evitar una guerra multiversal. Bajo esta lógica, las decisiones individuales no importan, porque si una variante actúa de forma diferente a lo establecido, simplemente es borrada. Esta visión coincide con lo que la teoría llama determinismo, la idea de que todo, absolutamente todo, está condicionado por causas previas. No hay escape, no hay elección, solo consecuencias inevitables. El determinismo implica una predeterminación individual y social, la inevitabilidad del presente y del futuro, la sujeción al contexto, a la historia, a la tradición. Y eso es justo lo que se representa en dicha organización cósmica, una estructura que elimina la posibilidad de desviarse, de improvisar, de cambiar el curso. Pero Sylvie no lo acepta. Ella representa lo opuesto. Desde niña fue perseguida por el simple hecho de ser diferente, de elegir algo distinto, y por eso, cuando finalmente se enfrenta a aquel que permanece, el arquitecto del orden temporal elige matarlo, porque para ella no puede existir libertad en un mundo donde alguien más decide qué vidas valen y cuáles no. Loki, en cambio, vive el conflicto, porque entiende el caos que vendría si todas las líneas temporales quedaran sueltas, pero también entiende que nadie debería cargar con el derecho de decidir por todos. Por eso al final elige intervenir desde otra perspectiva, no impone, no destruye, construye, se convierte en el vínculo que da soporte al multiverso sin controlar su contenido. Las condiciones influyen, pero no determinan las acciones futuras. La existencia humana involucra elecciones entre múltiples posibilidades. Eso es a lo que Galindo llama la visión no determinista. En esa visión el contexto no es una cárcel, sino el escenario, y la responsabilidad moral solo existe si hay libertad para elegir. En Loki, cada personaje encarna una postura distinta frente al destino. La ABT defiende el orden impuesto, Sylvie exige libertad sin límites, y Loki intenta algo distinto, diseñar una nueva forma de coexistencia, una que no niegue el caos, pero que tampoco lo deje sin sentido y a la merced de todas las variantes de Kang. Hay algo que sostiene toda esta discusión sobre el libre albedrío, el destino y la transformación: el relato. Como seres humanos vivimos en narrativas, creemos lo que creemos porque alguien lo contó, porque lo heredamos, porque lo repetimos. Y eso no es una debilidad, es una posibilidad. El relato moldea nuestra relación con el mundo y también con nosotros mismos. Loki no solo cambia porque quiere, cambia porque se cuenta de otra forma. Deja de verse como el villano, empieza a verse como alguien capaz de construir, y eso, aunque suene simple, es una revolución narrativa, porque cuando cambiamos el relato, también cambiamos la realidad que ese relato sostiene. A veces pensamos que cambiar es traicionarse, que lo que somos está fijo, como si tuviéramos un papel que interpretar de principio a fin, pero Loki, durante 2 temporadas, nos muestra lo contrario, que reconfigurar el yo no es una debilidad, es una forma de resistencia. El Loki que conocimos al principio era egoísta, impulsivo, resentido, un dios herido que quería gobernar porque no sabía cómo conectar, pero a lo largo de la serie algo cambia, comienza a verse desde otros ojos. Con Mobius conoce la empatía, con Sylvie reconoce su fragilidad, con Ouroboros descubre la curiosidad, y cada uno de estos vínculos se resignifica, deja de ser un reflejo de lo que esperaba Asgard, de lo que temía su padre, o de lo que dicta su mito. El individuo es portador de la historia y producto de la historia. Loki es eso, producto de una narrativa, pero también autor de una nueva, y eso no lo hace solo, porque toda transformación individual necesita un escenario común, y ahí entra la comunicación. Como señala la teoría de la ingeniería social, la comunicación es la herramienta que permite poner algo en común. A través de ella formamos comunidades, creamos sentido, compartimos lo que somos. En Loki, los personajes no salvan el multiverso con poderes, sino con conversaciones, con decisiones tomadas en conjunto, con pactos, desacuerdos y nuevas formas de coexistencia. Porque la ingeniería social no es una máquina, es un diálogo, un tejido de voces,
una forma de imaginar que las cosas pueden ser distintas si las contamos diferente. Al final del día, Loki no es solo una serie sobre dioses, líneas del tiempo o multiversos. Es una historia sobre identidad, sobre cómo decidimos vivir nuestra vida. ¿Somos simplemente personajes de una historia ya escrita? ¿O podemos, como Loki, tomar el guión, romperlo y escribir algo nuevo? Nunca tendremos el control total sobre lo que nos rodea, pero sí podemos decidir cómo contarnos nuestra historia. Podemos elegir qué vínculos construir, qué relatos sostener y en qué futuro queremos creer, porque al final, en esta gran obra que llamamos vida, lo importante no es el papel que te dieron, sino lo que haces con él. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para más contenido. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que hay libre albedrío? ¿Te sentiste alguna vez como una variante podada por las expectativas de otros? Me encantaría leerte. Yo soy Triple C y sigue disfrutando del entretenimiento.